Un saludo a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos en su programa El Punto E. Ya sabe, todos los martes de 5 a 6 de la tarde, aquí con mi compañero en controles. Muy buenas tardes, mi querido César Rodríguez Chapu. Muy buenas tardes, Chapu. Ya que estamos ahorita en entradas de la primavera, que hoy, fíjense, ahorita exactamente, como que se está nublando el cielo, como que está medio loco el clima. Pero antes de presentar acá a mis invitadas que tenemos el día de hoy y a mi compañero en producción, saludamos a todo el resto de la pandilla, a Vero, a Danis, al buen Luis, a todos los que han formado parte aquí del Punto Es. Ya llevamos, ¿cuánto? Como 5 o 6 meses, ¿no? Más o menos. No, menos 10, dices, ¿verdad? ¿Cuánto? Como desde septiembre, octubre, ¿no, Chapu? Más o menos. 8. ¿8? No, menos 9. No, menos 10, como mi presidente, ¿no? Entonces quedamos en 7, ni tú ni yo, 7 y días. Muy bien, vamos a presentar, mi querido, antes de presentar a mi productor aquí, a nuestras invitadas que hoy engalanan el programa del Punto Es. Empezamos ahorita por Carolina O'Farrell. Muchas gracias, Caro, que ya ha estado con nosotros. Ya, que íbamos a hablar de otra cosa. Sí, ¿verdad? Y venimos y hablamos, nos fue muy bien en el Paint Your Phone. Es lo que nos viniste a platicar hace algunas semanas. Oye, ¿qué nos vas a platicar, Caro? Así rápidamente, Pues mira, algo sobre la seguridad para el adulto mayor, pero desde lo que puede hacer el adulto mayor. Muy bien. Sí, de qué se tiene que cuidar, cómo se tiene que cuidar. Medidas de prevención, por decirlo, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Caro. Y también tenemos aquí a Rosario Gamboa, que es la primera vez que viene aquí al programa, conocido en los bajos mundos como Charito. Charito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Dice, oye, no, que aquí tiene que haber propiedad, soy doña Rosario, ¿cómo Charito? Charo para los 4. ¿Cómo estás, Charito? Charo, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Entonces, no, gracias a ti por venir, Charito. Aquí por engalanar el programa junto a Caro también. Y también allá al fondo tenemos en producción a nuestro compañero Javier Águila. Javi, muy buena. Qué bueno que vienes a la mesa, te la pasas nada más platicando con Chapo en producción. No, pues es que a veces hay casa llena aquí y sale uno estorbando, dices. Pues sí, la verdad es que sí. Muy buenas tardes, mi Javi. En ya nublada tarde, que veníamos con unos calores bárbaros. Pero vamos a comenzar, si gusta, con el tema de nuestra compañera Charito. Oye, que para que los que no saben y para tu servilleta, que bueno, es un ignorante de todo, ya estamos a 20 de marzo, entre hoy y mañana ya empieza la primavera. Y me estabas comentando antes de entrar al programa 3 algo como mitológico, algo como científico con esto de la primavera, ¿no? Así es, fíjate que yo considero que hay el lado científico, la mayoría de las personas ya lo sabemos, ¿no? Que es un equinoccio en donde el sol alcanza el cenit justo en el meridiano central del planeta, y que entra a ciertas horas, ¿no? Y que, en fin, tiene ciertas connotaciones ya de alineación de planetas. Oye, pero está bien también comentarlo, porque nomás nos quedamos nosotros con que entra esta estación del año, pero ¿y qué onda, no? Nos quedamos con el natalicio de Benito Juárez, con la expropiación petrolera, pero ¿y qué más, no? Así es. Sabemos que entra la primavera, pero ¿por qué? ¿O qué explicación tenemos, Charito? Pues yo creo que vamos empezando por definir qué es primavera. A ver, me gusta. ¿No? Oye, la primavera de Vivaldi, ¿no? Exactamente. A ver, Charito, cuéntanos, ¿qué es la primavera? Fíjate que la palabra primavera deriva de dos vocablos de latín, y entonces el prima es primer en español, y vera o verus es verdor. Entonces ya lo dejamos como el primer verdor, ¿no? Lo que reverdece, todo eso que surge en esta época, de ahí es la palabra primavera. Bueno, entonces ya quedamos que el sol alcanza su punto álgido, y entonces incluso mucha gente acostumbra, ¿no? Ir a las pirámides y recargarse en el... Oye, sí, lo que se comenta mucho, ¿verdad? Tipo de cosas, sí. Ya hay la pirámide del sol y de la luna, ¿verdad? Teotihuacán, ya todos tenemos nuestro... Es correcto, ¿no? Pero aquí el lado de fantástico, el lado de la mitología, ¿cómo es que se explicaron los griegos que surgió, no? O sea, no sé cómo se imaginen ustedes, qué explicación daban. No sé si alguno de ustedes lo sepa. A ver, productor, te veo, nunca participa con nosotros, campeón, por favor, que no te dé pena. No, pues, ahora sí que estamos siendo medio perdido en el tema. Y, sí, nos explicas. Bueno, pues entonces fíjense que aquí lo hermoso es que aplican ellos para
para explicar el fenómeno de ese cambio de estaciones, de que el mundo se nubla, por decirlo de cierta manera, los terrenos dejan de dar cosechas, en fin, todo eso lo explican a través del mito de Hades, que es el dios del inframundo, el dios de los muertos, y Perséfone. Entonces, Perséfone era la hija de Demeter. Demeter era la diosa de la fertilidad, la diosa de la agricultura. Entonces, un buen día, Hades dice, pues ya me harté de estar aquí solito, ¿verdad? ya aquí ya no me está gustando. No me hallo. Exactamente, ya no me hallo. Y un buen día, dicen que se trepa, bueno, se monta en su carruaje con esos caballos negros infernales, y entonces se pone su casco, un casco que le fue otorgado, le fue un regalo de los cíclopes, que tiene su trasfondo, otro día lo platicamos, pero bueno, el punto es que... pero yo, fíjate, yo ya me fui, no, perdón, Charito, ya me fui al apocalipsis, ya con esto de los caballos infernales, yo ya me viajé. Sí, no. Entonces se pone su casco que lo hace invisible, y emprende el viaje, ¿no? Y entonces se dice que Perséfone estaba de paseo junto con toda su comitiva, ¿no? Con todas sus... Obviamente, al ser una princesa no podía estar solita, y entonces está con su comitiva ahí cortando flores en los campos que se dice que actualmente son los campos de Sicilia, y cuando ella siente que retumba la tierra, o sea, ella siente como en los pies la vibración empieza a cimbrarse el suelo, y se abre una grieta por donde sale Hades, ¿no? Sale Hades, y sin oportunidad de decirle nada, sin decir aguabá, con permiso, se la roba, se la rapta. Ah, caray. Se la rapta, y como entre los dioses eso del incesto no tenía la menor importancia, ni el encaje tampoco, vámonos, dice, ¿verdad? Exactamente. ¿A qué viene esto del incesto? Bueno, a que Hades era hermano de Zeus, el dios de los cielos, y hermano de Plutón, el dios de los mares y de las aguas, ¿no? Entonces, por ende, había cierta familiaridad ahí. El punto es que se la lleva, y entonces ya las muchachitas que la acompañaban, pues le van con el chisme a Demeter, y le comentan lo sucedido. Y entonces, como de vecindad, entonces fue el chisme, ¿no? Exactamente. De boca en boca. De lavadero en lavadero. Esto se convierte en La Rosa de Guadalupe. Entonces ya estamos en novela. Exactamente. Entonces, en nuestro próximo capítulo, dice. Así es. El punto es que Demeter dice, ¿de qué se trata? De que, o sea, imagínense cómo es que entonces, o sea, ustedes cómo se imaginan que el mundo empieza a sentir su tristeza. Al ser una diosa de la agricultura y de la fertilidad y todo eso, ¿cómo se imaginan que empieza a hacer ella, a hacer, ¿cómo les diré? Hacer sentir, pues, su tristeza a todos los pobladores. ¿No tienen idea? A través de esto de la lluvia. Las sequías, la lluvia. Exactamente. Llora el mundo con la lluvia. Así es, sí, pues entonces convierte toda la tierra en un mundo gélido, en un mundo seco, desolado, en un mundo triste, ¿no? Así es que entonces Zeus decide intervenir, porque al ver que la humanidad se estaba consumiendo, se estaba por morir de hambre, dice, no, a ver, va y habla personalmente con Hades, ¿no? Y entonces en ese momento es que le dice, ¿sabes qué, Hades? Pues, ¿qué crees? Tienes que regresar a la muchachita, ¿no? Y Hades dice, no. Ah, caray. No, pues fíjate que no, eso no va a ser posible. Excepto cualquier cosa menos eso, ¿verdad? Exactamente. ¿No? Ah, caray, se puso rejego. Sí, así es. Y entonces dice, bueno, los dioses tratan de convencer entonces a Demeter de que, pues, ¿sabes qué, Demeter? Pues tienes que estar contenta, porque si no... Esto no va a funcionar. Exactamente. No vamos a florecer. Pues, ya quién nos va a alabar, ¿no? ¿Quién nos va a hacer honores? Entonces, tienes que volver a estar contenta. Y ella dice, pues, si mi hija no está, esto tampoco va a ser posible. Y entonces dice Zeus, ok, está bien. Ni hablar, trata de convencer Ni a Hades. maíz paloma. Sí, y además de que su razón era bastante lógica, ¿no? Yo creo que en la actualidad cualquier madre siempre lo consabido, ¿no? Nos tocan a los hijos y ya se vuelve todo. Dices una como sea, pero a los hijos. Pero exactamente, pero las criaturas. Las criaturas, así exacto. Así es. El punto es que entonces llegan a un acuerdo y dice Zeus, a ver, aquí los dos se me sientan y ni tú ni ella, ¿no? Vamos a llegar a un acuerdo. Hades, siendo un dios astuto y mañoso, le pone una trampa a Perséfone y le dice a Zeus, ok, a ver, entonces ya, te la voy a regresar. Y entonces Zeus dice, pues ya la hice, y manda a su emisario Hermes,
a su emisario a rescatarlo, ¿sabes qué? Pues vete por Perséfone antes de que se nos haya hecho por atrás este Hades, ¿no? Quedó, dice, ya, No, ya quedó. ya lo convencimos. Sí, Ya lo brincamos. pero no contaban con que... Con su astucia. Sí, no contaban con que Hades sabía que había una ley en el inframundo que aplicaba para todos, o sea, tanto dioses como personas que llegaban ahí, en el que decía que es cualquier persona o cualquier persona o dios, pues, ¿no? Ser. Que comiera cualquier cosa en el inframundo, se quedaba en él. Ya no había vuelta de hoja. Y entonces a Perséfone, al verla triste también y no comía, en fin, le ofrece una granada. Esa granada dice, bueno, ¿no? Bueno, cede a la tentación. Y algunas versiones dicen que fue un granito de granada y otras que fueron 6. ¿Por qué esa diferencia o por qué es importante? Porque a partir de eso, por cada granito de granada que ella comió, es un mes que tenía que permanecer entonces en el inframundo. Y entonces por esas razones que llegan al acuerdo de, entonces 6 meses sale al mundo, pero 6 meses tiene que regresar. No hay de otra, ahí sí no hay negociación, porque contra lo establecido no podemos hacer nada, ¿no? Ah, caray. Y entonces esa es la razón de que en diciembre Perséfone, o en temporada de sequías, de frío, Perséfone tiene que regresar con Hades. Oye, nos estás contando Adán y Eva versión dioses, dices, versión mitológica. Y en la primavera, pues entonces Demeter está contenta y nos obsequia todo lo que lo festejamos, pues, ¿no? Flores, con las y todo. flores, el sol y todos los frutos que ella nos regala. Así que entonces, si esto lo combinamos de cierta manera con lo científico, se dice que el equinoccio hoy entró a las 5:15. Entonces, partiendo de esa premisa, a las 5:15 Demeter fue liberada y llega a nosotros entonces la primavera con esa alegría para que los mortales sigamos existiendo. Oye, Charito, ¿y a qué hora nos recomiendas ir al baño de sol, un cambio? ¿Cuándo recomiendas Bueno, entonces la transformación? tendría que ser a las 5:15, que es, Sí. que es 5:15. cuando... Sí, ya se nos pasó el tiempo, como ya no hubo baño de sol, No, ya no. no hubo cambio. Pero al final, ya acuérdate que todo es equilibrio, ¿no? Todo claro. el cuerpo es un equilibrio y cuando estás bien aquí y aquí... El yin y el yang. Exactamente, Bravo. los demás fluyen. Oye, como diría Juan Gabriel, buenos días, señor sol, ¿no? Exactamente, sí. Oye, debemos de ver qué tal vienen los calores estos días, ¿eh? Porque Sí, empieza el día ya de se sienten, ¿no? Sí, así es. Así es. Entonces, esa es la explicación de cómo, ¿no? Ahora si nos vamos, bueno, no A sé lo si quieres que te científico, lo comente Adelante. algunas mitologías de algunas A ver, flores, cuéntanos, sí, claro, ¿Sí? cuéntanos. Pues mira, Por favor, fíjate Charito. que está, por ejemplo, no sé si ustedes la conozcan, pero está la mitología de la flor que se llama Jacinto. Jacinto. Ajá. Acá eso no tiene nombre propio, pero Pero no sabía que era no, una la verdad flor. no. Es una flor que es una especie de lirio y es de color morado, es un Sí, color es muy muy bonita, muy bonita. Bueno, entonces Jacinto era un dios, no, perdón, era un príncipe muy joven, muy guapo. Era la crema de la crema, Ah, ¿no? caray, Lo la que crema ella- innata, lo sí, fufurufo. Exactamente. Muy bien, lo cuco, muy bien. Exactamente, entonces Apolo se enamora de él. Apolo era bisexual. En el caso de los dioses no existía ¿qué será? Esa connotación de esto es bueno, esto es malo, ¿no? Como que había todo de todo. Tiene su razón. No eran su tan razón. moralistas. Exactamente, no era, de alguna manera se permitían todo, ¿no? Ujú. Pero bueno, el punto es que entonces Apolo, siendo bisexual, un día lo ve y se queda enamorado de él, ¿no? Se queda enamorado de Jacinto, ese dios con ese cuerpo perfecto, como eran los griegos, ¿no? Si hay algo que ellos pulían o que ellos cuidaban, pues, era su cuerpo, porque era un honor, en fin, tiene también sus razones, pero bueno, Oye, no pero me qué quiero bueno que desviar. nos comentas que se enamoró de su físico y no del nombre, ¿verdad? Porque como que Jacinto, pues como que no, ¿verdad? Como que no. Así que digas, tienes a tu hijo, se llama Jacinto. O en mujer Jacinta, pues como que no, ¿verdad? Exactamente, sí, fíjate que al final de cuentas son nombres que van desapareciendo, ¿no? Van desapareciendo, ahora ya todo es Brian, Kevin, Brittany, Brandon. y cositas así que Mexicanísimos, ¿verdad? Sí, por supuesto, pero que además no tienen ninguna historia, ¿Cierto? ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita Jacinto, por ejemplo, la madre de Nerón, ahorita se me fue su nombre, pero bueno, o sea, ese tipo de Lucrecia
Es un nombre muy fuerte, es un nombre que además tiene un trasfondo histórico. Sin embargo, todo eso se está perdiendo desafortunadamente, ¿no? Con eso de estar, pues estamos adoptando y adaptando todo lo que nos llega del país ya sabes, vecino, Charito, ¿no? José Kevin, Brittany Guadalupe. No, pues es que María ya no hay Angélica. Es el peor, el Jonathan. Jonathan. Pero ni siquiera es Exacto, Jonathan. No, es el Jonathan. No, pues es que trágicamente ya no hay Lupitas ni Josés, ¿Cierto? ¿no? Ya Ni no. Juan. Ni Juanes, ¿no? Ese tipo de cosas que, pues, pero en fin, el punto es que, pues, se respeta, ¿no? Ya cada quien, esas generaciones ya harán lo propio. O sea, todos los Brandon, todos los Bradley, los Brian que tenemos y nos Sí, no vayan tenemos nada en viendo y contra, escuchando. ¿no? No, saludos. Saludos. Pero puedes pues seguir, Charito. Sí, pero esto... Después del cotorreo, ¿verdad? Que nos Sí. gusta. El breviario. El breviario. Sí. El punto es que entonces no contaba con que Jacinto accede a estar con Apolo. Bueno, pero Jacinto ya le había hecho el feo al dios Céfiro. Se dio su taco con Sí, Céfiro. entonces ahí con Céfiro le dijo, pues, ¿qué crees? Que no. Ahí sí ¿no? Contigo no. Céfiro era el dios de los vientos, uno de los dioses del viento, en este caso le corresponde el viento del oeste, ¿no? Y entonces Céfiro dijo, no. Ah, sí, dice. ¿No me hiciste caso? Muy Pues algo en bien. estilo de Chabelo, ¿verdad? Te pongo una espantosa X Ah, caray. y te la guardo. Y Ahí va tú una verás. catafixia más adelante. Exactamente. Muy bien. Y entonces, un buen día, Apolo y Jacinto están jugando disco olímpico, claro está. No ese frisbee de plástico que jugamos nosotros, Es ¿no? de playa. No, Ese es la no. mascota, no. No, el disco metálico, el olímpico, ¿no? Ujú. Entonces en eso Apolo le lanza... En esa recreación. Sí, le lanza el disco a Jacinto y el dios Céfiro sopla y lo desvía. De tal manera que entonces le cae directo y duro a la cabeza. Y lo mata. Estamos hablando de un disco olímpico metálico de, no sé, un buen quilataje, ¿no? Y lo mata. Y entonces Apolo lo ve y así de, no puede ser. ¿Por qué le hice el feo a Céfiro? ¿Cómo? ¿Por qué? No, el que le hizo el feo era Jacinto y ya estaba muerto. Y Apolo, que fue el ganón, ¿no? Sí, pues le sí, duró fue. poco el gusto, ¿no? Le duró poco el gusto, señores y señores. Oye, qué vengativo Ni modo. Céfiro, Así es. El punto es que entonces le llora y entonces dice ya soy. Y le pide a los dioses que por favor no permitan que se lleven el cuerpo al inframundo. ¿Esto qué significa? Que no permitiera que se pudriera, que se descompusiera, que se echara a perder, ¿sí me explico? Que esa belleza que él amaba no se perdiera. Y entonces los dioses le conceden a Apolo, porque Apolo era un dios importante, ¿no? O sea, era el mero mandamás de... El patrón de patrones. Sí, pero el oráculo de Delfos. O sea, no era cualquier dios, ¿no? Y entonces, pues, como en todo, ahora mueve sus influencias y le conceden. Oye, ¿cómo en todo, Charito? ¿A qué te refieres? No, ¿Cómo en todo? eso no nos pasaba antes. Ahora no, eso no se ve, no. Eso no influencia. No, eso no es de ahora, pero bueno, el punto es que entonces le conceden que entonces se transforme ese cuerpo en una flor que va a llevar el mismo nombre en su honor, ¿no? Y entonces ya todos en paz. Pues es como que el premio de consolación, pero pues ahora sí queda algo a nada, ¿no? De algo a nada, pues entonces hay... también está el mito de Narciso. Fíjate que el mito de Narciso... Oye, igual Sí. que Johancito, un nombre precioso, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, Narciso, ¿no? No Pues sé si tiene... estuvo peor. Sí. Oye, para los hijos, Javi, Narciso, apúntalo, Exacto, Jacinto vamos y Narciso, haciendo- ya tienes ahí Ya los vamos nombres. haciendo el Y listado. Céfiro. Y Céfiro. Céfiro, exacto. Y Céfiro. Exactamente. Bueno, pues entonces cuenta la leyenda. Hay dos versiones, tanto una griega como una romana. Y entonces, al final, en concreto, tienen muchas similitudes. Lo que cambia es el desenlace, ¿no? El desenlace trágico de nuestro querido Narciso. Pero bueno, el punto es que cuenta la leyenda, por decirlo de alguna manera, no es lo propio, ¿no? Porque si no, aquellos que sepan más de mitología
psicología y todos los días. Ahorita me van a venir a patear. Oye, ¿Sí, no? Javi, podemos borrar el video. Sí, exactamente. Pero bueno, es para hacerlo un poquito más coloquial, ¿no? Pero bueno, entonces cuenta la leyenda que entonces la madre de Narciso era una ninfa. No era cualquier persona. Recordemos que las ninfas eran las divinidades de los bosques, ¿no? Entonces, si quiere ver cómo son las ninfas, puede ir al parque de la 25 para que se dé una idea, ¿no? Para que nos demos todos color, ¿no? Un poco. Sí, pues si no, imagínate, no conocemos a las ninfas, pues. Sí, nos damos un poco de idea nada más. Exactamente. Bueno, el punto es que entonces esta ninfa tiene a Narciso y en su preocupación, como todas las madres, de saber cómo criarlo, cómo cuidarlo, en fin, le pide a un sabio que se llama, ahorita te digo, porque ese sí se me olvidó y no sé por qué, de hecho ese sabio, Tiresias tiene una historia preciosa también, digamos que es el primer, ¿qué será? El primer transgénero, el primer bisexual de la historia. Tiene una historia muy bonita, pero bueno, el punto es que le pregunta a Tiresias qué puede hacer para poder criar bien a ese niño, y le dice que nunca se conozca a sí mismo. Y entonces la ninfa se queda de... Ay, no entendía, ¿no? ¿Cómo? Porque si había una ley o una... Pues sí, una ley que seguían todos los griegos, y de hecho estaba en la entrada del oráculo de Delfos, era esa: conócete a ti mismo, ¿no? Conócete a ti mismo quiere decir, conoce tus carencias, tus bondades, conócete tú, ¿no? Todo lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, o todas las bajezas que puedes hacer para frenarlas, en fin, de todo lo que eres capaz. Entonces, Tiresias le dice a la ninfa que nunca se conozca a sí mismo, pues sí la deja así como que un poco ¿Contradicción? Sí, sería un poco contradictorio, perdón. Sí, bueno, el punto es que entonces Tiresias se va. Y fue todo lo que le dijo. Ah, caray, ¿no? me voy. No le dijo nada, se va. Y entonces, pues bueno, este jovencito crece, este jovencito, al final de cuentas, sabe la grandeza de su belleza, sabe el potencial que tiene, y empieza a ser, pues, ¿qué será? Lo que actualmente diríamos un guapo patancillo, ¿no? Así de esos que... Me gustó ese término, Charito, un guapo patancillo, porque elegante, con educación, sí, ¿no? claro, Con propiedad. ¿no? Bueno, con educación no. No, con propiedad. Como él creía. Entonces, un buen día hay un joven que se llama Aminias. Aminias se enamora de Narciso. Y pues le declara su amor, y pues no, y Narciso también lo despreció. Lo desprecia. Se dio su tajo, Narciso. Y le dice, no. ¿Sabes qué? No. Gracias. Pero la cosa no quedó ahí. Ah, caray. Nos fuimos más allá. Entonces, ¿sigo? Sí, adelante, sí. Perdón. Nos da tiempo todavía de la historia de Narciso y Aminias. Sí, por favor, no nos vas a dejar a medias. Que no nos dejen con la novela, el fin de novela de las 9, no, de viernes. Exactamente, como novela en viernes. Sí. Bueno, entonces, te voy a tratar de abreviar. Entonces, Aminias le dice a Narciso, pues, que le declara su amor. Narciso dice, pues, no, gracias, pero no se conforma con eso. Y entonces, Aminias, en su dolor, le dice... Es que lo que todo enamorado decimos, ¿no? Caray, a ver. Sin ti me voy a morir. Ah, caray. No, es ya que lo no dijeron puede los ser, ángeles no voy a azules, vivir. sin ti no sé vivir, ¿no? Así lo ven los Exacto. ángeles azules. Así es. Y entonces dice, no, ¿sí? ¿En serio? Y entonces le da la espada para que se mate, si es que de veras no podía vivir. Caray. Y Aminias la acepta. Da la casualidad que Aminias la acepta. Pero, para antes de suicidarse o durante su suicidio... Pero la espada no tenía filo. No, sí, Muy claro, bien. por supuesto. Tenía un espejo. No, sino que Aminias muy hábilmente, mientras él se suicida, le reza a Némesis. Némesis era la diosa de la venganza. ¿Y qué era lo que ustedes que se imaginan que pudo haber pedido Aminias? No sé, ¿qué creen? ¿O qué pedirían ustedes? Algo Pues relacionado con venganza. Que se conociera a sí mismo, ¿no? Bueno, es algo parecido, ¿no? Lo que Aminias le pide a Némesis es que algún día sintiera el dolor de lo que era un amor
frustrado. No correspondido. Exactamente. Vamos. Oye, Charito, Y así esas de, historias son del no. día del amor y de la amistad para con las galletas de animalitos, ¿no? Exactamente, ¿no? Y Némesis dice, concedido, ¿no? Valle entero, está dolor, bien. cañón. Entonces, Narciso, obviamente, es alguien que se mató por él, pues se siente hasta halagado, ¿verdad? Sí, Él cree que bueno. podía continuar con su vida como Se si subió al nada. ladrillo y ya no lo pudimos bajar. Sí. Si de por sí estaba que no se aguantaba ni Sí, solo claro. con esos desplantes. El punto es que entonces, perdón, un día se ve reflejado en el lago. Y ahí perdió. Ahí se acabó Narciso, ¿no? Porque se dice que Narciso, al verse reflejado en el lago, en su afán y en su abstracción por su belleza y todo eso que él creía ser, que además lo era, al tratar de capturar su imagen, cae al agua y se ahoga. Y la otra versión es que en ese afán por admirar su gran belleza, en su egoísmo Una belleza tan grande, indomable. sí, deja de comer y se olvida de él mismo hasta que muere, ¿no? Entonces, pero al final de cuentas, al ser un hijo de una ninfa, o sea, en cualquiera de las dos versiones, el final es trágico y en las dos muere. Pero la ninfa otra vez pide a los dioses que le concedan la gracia, ¿no? De que no se descomponga el cuerpo de su hijo, ser tan bello para acabar ahí. Cargaba todo pudriéndose. un rostro de Adonis, ¿no? Pues sí, ¿no? Entonces le conceden que sea una flor, ¿no? Se convierta en una flor que es Narciso, y en la psicología se habla de las personalidades narcisistas. Oye, Charito, ¿no? tú que sabes tanto de flores y de esto de mitología, a ver si nos puedes traer una con la flor Nepomuceno. Por ahí podemos encontrar, ¿no? Alguna flor. Podría ser. Alguna flor podemos tener así, ¿no? Podría ser. O alguna otra flor, con un nombre emblemático, ¿no? Pues mira, a mí me gusta mucho la flor de Jericó. Ahorita que regresemos del corte, si quieren, se las comento. Es preciosa. No, lo puedes contar en lo que llega a nuestro productor. Sí. Ahorita, tú puedes empezar con ¿Seguimos? Seguimos un poquito más. Claro que sí. Pues mira, fíjate que la rosa de Jericó o la rosa, se conoce como la rosa de la resurrección también, ¿no? Esta rosa es una flor desértica. No es propiamente una rosa como la tenemos en la idea, ¿no? No es... Como la de la película La Bella y la Bestia. Exactamente, no es así, es una flor desértica, es más bien como una plantita verde, pero tiene una forma muy bonita, ¿no? Y entonces se dice que esa rosa está completamente ligada a Jesucristo, a María y José, porque cuando María y José salen de Belén para rescatar, ¿no? Para salvar al niño Dios, el burrito en el que van montados cuando va avanzando. El burrito sabanero. Exactamente. Voy camino de Belén. Si me ven. Muy bien. Es para que nos demos una idea. Si no, yo no ubico las etapas. Claro, burrito sabanero. Bueno, entonces, ellos conforme avanzan, el burrito va avanzando evidentemente y van haciendo esas rosas detrás de él, digamos que van haciendo camino y las rosas van surgiendo. Se dice que es la flor de la resurrección porque se dice que el Viernes Santo, cuando crucifican a Jesucristo, esa flor se seca, se muere, pero que revive o vuelve a florecer el domingo de Pascua, cuando Jesucristo en la resurrección de Jesucristo, entonces la flor también vuelve a florecer. Y a mí se me hizo algo precioso, la verdad. Oye, ¿no? dígate, ¿el burrito de tu historia también decía tuki tuki o él no decía tuki tuki? No, él no. Era otro tipo. Bueno, no creo que para saber, ¿no? Para ver, estamos hablando del mismo burrito. Del mismo burrito, A lo no. mejor. O puede ser que sean ahí parientes o algo así, ¿no? Oigan, chicos, vamos a hacer una pequeña Claro pausita que aquí en sí. para continuar con el tema de Caro después de la pausa.